Hola, soy Alfredo Bonilla Suástegui, esta es la materia de oncología y les voy a hablar del abordaje y diagnóstico del nódulo solitario en cuello. Primero una breve introducción. Tenemos que saber que para la determinación exacta necesitamos una examinación clínica exhaustiva y la combinación de distintas técnicas diagnósticas que más adelante les voy a explicar. La biopsia quirúrgica de primera intención se ha vuelto obsoleta en cuanto a los nuevos métodos como la tomografía, la resonancia magnética y en combinación con la BAF. Más adelante les voy a explicar todo esto. De acuerdo a las lesiones tumorales podemos encontrar distintos tipos en el cuello. Por ejemplo, las congénitas que ya están en el nacimiento, que van desde la formación vascular, el quiste del conducto tirogloso, quiste del arco branquial, el teratoma, el linfangioma y el laringocele. En cuanto a las variantes anatómicas, que hace referencia solamente como no es una malformación, sino que es algo que no está descrito como normal, pero tampoco como anormal, que simplemente es una variante. Entre ellos tenemos la apófisis estiloides, la apófisis transversa de C1, que es del atlas, el hueso yoides y el bulbo carotidio. En cuanto a las inflamatorias, podemos hablar de una linfadenitis aguda supurativa, linfadenitis aguda no supurativa, mononucleosis, linfadenitis, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, linfadenitis tuberculosa, linfadenitis micótica y quiste sebáceo infectado. Las únicas aquí que como que nos importarían serían los de tipo neoplásico, donde estamos hablando de los teratomas, linfangiomas y laringocele más que nada. Para poder realizar un buen abordaje, tenemos que realizar antes que nada una muy buena historia clínica. Iniciando, pues tenemos la ficha de identificación y tenemos la edad. El primer hecho significativo es la edad del paciente. Las generalizaciones razonables acerca de la causa pueden realizarse solamente con base a la edad. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en adultos predominan las causas malignas. Aquí podemos ver una imagen. Esta es son linfangiomas en ambos, las dos imágenes. Y en pediátricos las masas en el cuello con frecuencia tienen causas congénitas inflamatorias como el linfangioma, que es esta imagen que podemos ver arriba. Y los tumores malignos son relativamente raros en los niños, por eso la edad puede ser muy importante. Y pues bueno, como ya se los había mencionado, en la historia clínica podemos categorizar las lesiones en el cuello como de origen inflamatorio, origen congénito y origen neoplásico, como ya se los expliqué. En cuanto a los antecedentes, tenemos que considerar distintos antecedentes porque estos nos pueden dar una orientación diagnóstica. Por ejemplo, el tabaco y el alcohol los pueden alertar sobre la posibilidad de que la causa del nódulo sea metástasis en un carcinoma escamoso a vías aéreas o digestivas superiores. Entonces esto nos puede guiar, el tabaco y el alcohol. Si el paciente ha sido radiado, se incrementa en forma significativa la incidencia de cáncer de tiroides más que nada y tumores de origen natural. Y en cuanto a carcinógenos ambientales, independientemente de todo esto, se debe preguntar sobre la exposición. La masa que encontremos nos puede dar también una orientación diagnóstica. Por ejemplo, tenemos que preguntar si la masa ha crecido, y una masa de expansión rápida suele ser de naturaleza inflamatoria, no tanto neoplásica, aunque puede detectarse del origen no puede descartarse de todo el origen neoplásico. El dolor de la masa asociado generalmente indica también inflamación, pero lo que pasa es que los quistes congénitos o los ganglios metastásicos pueden infectarse en forma secundaria y se vuelven dolorosos a la palpación, así como la infiltración tumoral cerca de la raíz nerviosa puede producir dolor. Entonces, que existe el dolor sí nos puede orientar a una causa inflamatoria, pero no debemos descartar que puede existir una causa neoplásica. Otro síntoma relacionado es la disfagia o pérdida de peso disfonía. Esto nos puede orientar hacia el potencial de origen de un tumor primario. Es importante, y esto sería en
laringe y en esófago. En cuanto a la adenopatía cervical, que es el crecimiento de ganglio, puede deberse a infecciones faríngeas de cara y piel cabelluda, pero la aparición de una adenopatía nos obliga a interrogar sobre la presencia de síntomas, por ejemplo, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna, que sugieren un linfoma. Todo esto sugiere un linfoma. Un traumatismo sugiere la existencia de un hematoma y una fibrosis postraumática. Entonces, en síntesis, es importante investigar las distintas causas del tumor del que estamos hablando, la masa de la que estamos hablando, hacer una correcta anamnesis para saber qué características nos pueden orientar. Entonces, estas características que ya les mencioné nos pueden llevar a hacer un diagnóstico previo. En cuanto a la exploración física, los tumores del cuello están en planos profundos y se requiere un conocimiento de la anatomía para una exploración física apropiada, y es importante el conocimiento de las marcas anatómicas superficiales y más que nada de los triángulos del cuello. Existen 6 triángulos del cuello, 4 anteriores y 2 posteriores. Los anteriores son el submentoniano, el submandibular, el carotidio y el muscular, y los posteriores son el triángulo occipital y el triángulo subclavio. Otra anatomía que debemos conocer son los niveles ganglionares, y todo esto nos sirve para mejorar la descripción de la localización de una masa. Por ejemplo, podemos indicar que encontramos una adenopatía de los ganglios del primer nivel en el triángulo submentoniano o en el triángulo submaxilar, o podemos decir que encontramos una adenopatía de la cuarta línea de ganglios en el triángulo occipital. Eso es un ejemplo, ¿no? Y es importante para describir la exploración física y para hacer la exploración física. Como ya les había mencionado, los ganglios son muy importantes y ahorita les voy a decir por qué. Ahora, tenemos primero que nada la inspección, que es observar, y la palpación, que es tocar. Son importantes en la exploración física y un paciente con una masa visible en el cuello. Tenemos que ver la forma de la masa y describirla, qué tan grande está, como ya se los había dicho, en dónde está, en qué triángulo está, qué línea de ganglios afecta, si es que es una adenopatía, etcétera, etcétera. En cuanto a la palpación, algo que nos puede impedir realizar una correcta palpación es que el paciente trate de ayudar al médico volteando la cabeza y extendiendo el cuello. Entonces, cuando hace eso, pone tensión de los músculos del cuello, comprometiendo la palpación del mismo, y pues podemos palpar superficies duras que en realidad no lo son. Entonces, la mejor forma de explorar es controlar con una mano la cabeza del paciente y decirle que no se mueva, que nos deje maniobrar, y con la otra mano flexionar levemente el cuello hacia el lado y empezar a revisar. Entonces, para relajar los grupos musculares y facilitar la exploración de estructuras profundas, se hace todo esto. Flexionar hacia donde estamos explorando, no extender, porque si extendemos se contraen. Aquí tenemos una imagen de cómo se realiza. Ahí el médico, la persona que está explorando, está revisando las líneas de ganglios y los triángulos. En las primeras imágenes podemos ver que toca el triángulo submentoniano y submandibular, donde está explorando la línea de ganglios 1 nada más. Y en el segundo grupo de imagen está palpando el triángulo carotidio y muscular, donde revisa la segunda línea de ganglios. En el tercer grupo de imágenes vemos que está palpando los ganglios occipitales, que son la cuarta línea, y abajo la tercera línea. Aquí podemos ver un cuadro del sitio primario de metástasis ganglionares. Eso es un estudio de Lindbergh, se realizó en 2000 pacientes con carcinoma epidermoide en cuello, y se registraron las metástasis más comunes de acuerdo a los ganglios que tenemos. Entonces, una adenopatía nos puede llevar a metástasis. Todo esto ayuda al clínico a correlacionar los síntomas y a dirigir la atención sobre sitios particulares de las vías aerodigestivas superiores.
Por ejemplo, si encontramos un nivel ganglionar, una adenopatía a nivel ganglionar 1, que vemos aquí en la imagen del lado derecho, podemos suponer que puede haber metástasis al labio, cavidad bucal, piel y cara, y tenemos que concentrarnos ahí. Si tenemos una adenopatía en los ganglios de la zona 2, podemos pensar que hay metástasis a cavidad bucal, orofaringe, nasofaringe, hipofaringe y laringe. Una a nivel 3, que también se ven aquí en la imagen, podemos sospechar de cavidad bucal, orofaringe, hipofaringe, laringe, y esta incluye la tiroides. Y en nivel 4, orofaringe, hipofaringe y esófago cervical. También esto nos puede llevar a metástasis a tiroides. El quinto sería el cráneo posterior, el pabellón auricular posterior, pulmón, tubo digestivo, la mama, el aparato genitourinario, nasofaringe y tiroides. Y entonces si encontramos una adenopatía en la quinta línea, que también se ve en la imagen, podemos sospechar que ya hay metástasis a otros órganos como mama, pulmones y aparato urinario. Y bueno, los ganglios parotidios pueden llevar metástasis a cráneo lateral, frontal, nariz, carrillo y pabellón auricular posterior. Entonces yo creo que la línea más peligrosa donde podríamos encontrar adenopatías es en la quinta línea, por las metástasis. Ahora, una vez que ya realizamos la palpación de la masa, tenemos que buscar la movilidad de la misma. Por ejemplo, la inmovilidad de una masa puede significar fijación de la misma estructuras profundas del cuello, como los procesos transversos de las vértebras cervicales o músculos prevertebrales. Y la inmovilidad de una masa en sentido vertical sugiere afección de la arteria carótida por dicha masa. Es decir, que solamente se puede mover hacia los lados, no hacia arriba y abajo. Y la posibilidad diagnóstica puede ser un tumor de cuerpo carotidio. Ahora, muchos se preguntarán que si se puede auscultar el cuello. La percusión no está tan indicada, pero la auscultación puede decirse que sí. Por ejemplo, podemos auscultar el cuello en búsqueda de soplos. Pueden ser indicativos de aneurisma de la carótida o tumor de cuerpo carotidio. Otro síndrome que tenemos es el síndrome de Horner, asociado con la presencia de masa en cuello. Sugiere el involucro de la cadena simpática. Eso es más del sistema nervioso. En cuanto a la estadificación, se debe registrar el tamaño del tumor. En caso de metástasis de carcinoma epidermoide de cabeza y cuello, el tamaño y número de ganglios dictan la etapificación de acuerdo a la Asociación Americana de Cáncer. Esa es la clasificación, la famosa clasificación TNM, que podemos ver aquí, pues que podemos encontrar prácticamente todos los tumores, es la más usada. En cuanto a los estudios radiológicos, que es lo más importante, primero que nada tenemos la gammagrafía convencional. Es utilidad cuando encontramos un nódulo y pensamos que puede ser tiroideo y puede ser cáncer tiroideo. Estos son radioisótopos que nos hablan sobre la absorción de calor o la absorción de frío. Y bueno, nos pueden hablar de un cáncer de tiroides, un nódulo solitario. En cuanto a la tomografía computarizada, se puede decir que es el de indicación, porque no es invasivo, es disponible y barato. Nos otorga densidades en el cuello y permite la identificación de los ganglios y la relación de los mismos con las estructuras adyacentes. Y también utiliza criterios específicos, por ejemplo, el tamaño ganglionar que sea mayor a 1 centímetro, presencia de múltiples ganglios o confluencia con los mismos. También irregularidades de la cápsula y necrosis central. Tiene una exactitud diagnóstica superior a 90%, es decir, que es muy bueno y por eso es el de elección. Y su mayor ventaja es su capacidad de brindar imágenes de sitios que nos pueden ser evaluados clínicamente, como los ganglios retrofaringios, y también nos da imágenes similares a la resonancia magnética. Aquí podemos ver una imagen. Ese es un nódulo en cuello. Es un quiste branquial y un carcinoma epidermoide metastásico a ganglios cervicales en la imagen de la derecha. En cuanto a la angiografía carotidia, se debe realizar si se sospecha la alteración de esta arteria por un tumor. Ya les había mencionado que podemos encontrar los soplos carotidios o la movilidad de la masa. Entonces la angiografía carotidia
Se realiza particularmente en el contexto de tumores de cuerpo carotidio y es un estudio complementario. Aquí tenemos que evaluar la circulación cerebral contralateral cuando se considera la posibilidad de ligadura de la arteria para un tratamiento pues ya quirúrgico. Y otro es el ultrasonido dúplex y la angiotomografía o angioresonancia magnética, que han reemplazado a este estudio. Aunque según el contexto se sospecha de tumores de cuerpo carotidio. La resonancia magnética tiene una ventaja sobre la tomografía, ya que permite la evaluación de diferentes planos y evita los artefactos, es decir, los errores de cuando se toma la imagen y que pueden estar dados por amalgamas dentales. Entonces aquí no suceden los artefactos. La sensibilidad y especificidad son similares a la tomografía, pero es más precisa para definir un daño a vasos y no documenta en forma tan certera la necrosis central y extensión extracapsular. Es de particular utilidad para discriminar entre tumores recurrentes de fibrosis y cambios post-radioterapia en pacientes previamente tratados. Entonces también en pacientes que ya se trataron es mejor usar la resonancia magnética. Los estudios de imagen como la tomografía y la resonancia magnética tienen mayor sensibilidad que un estudio clínico para determinar una alteración ganglionar. Entonces estos dos, la resonancia y la tomografía, serían de mejor elección. Y el ultrasonido es un estudio no invasivo y económico. Su principal limitante es que depende del operador, qué tan bueno sea para interpretar o qué tan bueno sea para tomarlo, para mover el aparato, etc. La identificación de metástasis aquí depende fundamentalmente del tamaño y de las características ecogénicas de las mismas, y la utilidad para el diagnóstico de trombosis venosa y afección de la carótida. Y bueno, lo más importante de este estudio no es tanto para el diagnóstico, sino que es útil para guiar las biopsias por aspiración de lesiones difíciles de localizar clínicamente. Entonces para eso se puede utilizar más que nada para biopsiar. En cuanto a la medicina nuclear, pues tenemos anticuerpos monoclonales que son contra antígenos específicos, la tomografía computarizada con emisión de positrones, y la combinación de resonancia magnética, ultrasonido, tomografía, que sería la fluorodeoxiglucosa, que es la que se administra. Y pues bueno, estos son, y yo no los considero tan importantes, solamente los anticuerpos monoclonales y la emisión de positrones. En cuanto al estudio histopatológico, tendremos de dos tipos: la biopsia por aspiración con aguja fina, que es la BAF, que es la más utilizada y ha demostrado su alta exactitud diagnóstica y el bajo riesgo de siembra tumoral en el trayecto. Esta se hace aplicando en forma continua presión negativa. El aspirado celular resultante se fija en alcohol y se procesa. Estos estudios indican que la exactitud diagnóstica depende de la técnica de aspiración y de la experiencia del citopatólogo. Tiene una sensibilidad del 90 y 99% y especificidad de 94 y 100% para carcinoma epidermoide. Técnicas avanzadas como inmunohistoquímica, citometría de flujo y microscopía electrónica no son de uso rutinario, pero se han incrementado la exactitud de la técnica. Y otra es la biopsia abierta, que ya no es tan utilizada y se usa si la BAF no es diagnóstica en caso dependiendo del tipo del tumor, y puede repetirse o hacerse esta biopsia abierta. Entonces esta se hace más cuando la BAF no nos dio buenos resultados o los que esperábamos. De preferencia es escisional, es decir, que se extrae todo el tumor, y de particular utilidad cuando se sospecha que el origen de la masa no es un cáncer epidermoide de cabeza y cuello, por ejemplo, el linfoma, y tiene un papel definido cuando el origen del tumor primario se ubica fuera del área de cabeza y cuello, como pulmón, mama o aparato genitourinario. En conclusiones, ante una masa en cuello, la historia clínica y la exploración física brindan en la mayoría de los casos la orientación diagnóstica. El tabaquismo y alcoholismo sugiere carcinoma epidermoide de cabeza y cuello. Los síntomas B, orientan a un linfoma. La posición de los ganglios orienta al clínico al sitio primario y las posibles metástasis. Y los estudios de imagen, al no haber diferencia en exactitud diagnóstica, deben usarse de acuerdo a la experiencia institucional y o disponibilidad.
El ultrasonido y la tomografía son los más útiles. Y el tipo de biopsia, la PAF, es el mejor estudio para carcinoma epidermoide. La biopsia excisional es método diagnóstico de elección en linfoma. La atención hematológica debe realizar diagnóstico histopatológico de la masa en cuello en caso de linfomas. La evaluación especializada en búsqueda del tumor primario si se trata de un carcinoma epidermoide. Y el tratamiento médico indicado depende del tipo de masa y el origen. Y pues bueno, sería todo. Muchas gracias.